Ya son las 7 de la mañana con 51 minutos, 7:51 minutos. ¿Cómo están amigos? Buenos días, bienvenidos a nuestro segmento de entrevistas. Vamos a conversar en los próximos instantes con Daniel Iboscus. Él es consultor político y presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Con él haremos un análisis de lo que ha sido esta jornada electoral y lo que se espera para la segunda vuelta. Más adelante nos acompañará Gabriel Fuchs. Él es observador internacional del Parlasur. Con él también conversaremos sobre las conclusiones a las que han llegado los observadores internacionales de lo que ha sido esta jornada electoral. Y finalmente Raúl Chávez, asambleísta electo por reto. Lo que le espera a la Asamblea Nacional, cuál va a ser la posible conformación y los retos que esto significa. Les invitamos para que se queden con nosotros, 7 de la mañana con 52 minutos. 7:52 minutos, 7:52 minutos. Además, les queremos informar que a partir de las 10 de la mañana con 30 minutos, en el programa El Otro Relato estará la candidata a la presidencia de la República, Luisa González, quien se medirá en una segunda vuelta electoral con el presidente candidato Daniel Noboa. Así es que no se lo pierdan, están todos invitados para seguir esta entrevista que concederá la candidata Luisa González, candidata por la Revolución Ciudadana a la presidencia de la República, a las 10 de la mañana con 30 minutos en el programa El Otro Relato. 7:52 minutos, tenemos ya nuestro primer invitado en vía telemática. Nos acompaña el consultor político Daniel Iboscus. ¿Cómo está, Daniel? Qué gusto saludarle. Bienvenido, buenos días. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. Están los resultados, un resultado bastante apretado, pese a que desde el lado del oficialismo se manejaba la teoría de que iba a ganar en primera vuelta. Finalmente los números no le dieron esa victoria y nos vamos a ver convocados todos los ecuatorianos a una segunda vuelta electoral. Ayer la candidata Luisa González decía que es necesario la unidad, que es necesario que todos los sectores se unan por el bienestar del país, mientras que del lado del candidato presidente Daniel Noboa no hemos escuchado un pronunciamiento con miras a lo que podría ser esta segunda vuelta electoral. Dejó plantados a sus seguidores, sus ministros tuvieron que regresar y no hubo la fiesta que se preparaba en un hotel acá en la capital de la República. ¿Cómo mira usted el cierre de esta jornada electoral y qué esperar que ocurra en esta segunda vuelta? ¿Cree que es posible una unidad a estas alturas en un país tan dividido como el Ecuador? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes. Y la verdad que, bueno, varias preguntas en tu introducción. La primera reflexión es que no hay ninguna duda que el gobierno mintió otra vez, ¿no? Eso ya están acostumbrados, digamos. Ha mentido en tantas cosas tan graves que hablar de un de un falso exit poll para volver a querer engañar o manipular a la sociedad ecuatoriana, obviamente nos sorprende, no llama la atención tampoco. Por otro lado, la segunda conclusión es que ganó el cambio. El Ecuador quiere un cambio. El 56% de los ecuatorianos han votado una alternativa de cambio donde claramente Luisa González logra no solamente crecer en el voto histórico de la Revolución Ciudadana de los últimos 10 años, las últimas tres elecciones presidenciales, sino que además sube ese piso y queda muy expectante para el 13 de abril consolidar el cambio. De hecho, desde el inicio de este proyecto y de este desarrollo del proyecto, siempre Luisa González y la campaña habló en tranquilidad, en fortalecer esa unidad y que la elección se iba a terminar de resolver en segunda vuelta. Y creo que es importante marcar la verdad, el ser conscientes del momento tan duro que vive el país. Me parece que ayer inclusive en el discurso Luisa González fue muy clara, planteó los objetivos por delante, tomó el liderazgo que requiere un país, ¿no? Con un equipo preparada, con experiencia y sabiendo lo que tiene que hacer para sacar al país adelante. Así que creo que fue un buen balance, un acto electoral donde esperamos que finalicen de contabilizar todas las actas, sobre todo de Manabí, de Guayas, que hay varias, se ha detenido ahí, porque ahí se termina de consolidar inclusive que Luisa González debe terminar con el conteo total arriba en el número final, que ya será una anécdota, porque ya el foco está puesto en el 13 de abril y poder consolidar, como he llamado, a un diálogo de la unidad que no tiene que ver con la unidad política, sino es la unidad de los ecuatorianos y ecuatorianas
que quieran un cambio y entiendan que hay un equipo preparado para llevar adelante esa función. Ujú. Hola Daniel, qué gusto saludarle, buenos días. Primero Hola Alexis. felicitándoles, ¿no? Felicitándoles por pasar a segunda vuelta con muchas expectativas además. Em, esta segunda vuelta, Daniel, ¿por dónde, digamos, va a atravesar, tomando en cuenta lo que ha sido el antecedente de lo vivido durante la primera vuelta, enfrentándose a un candidato en el poder con muchos recursos económicos desde el punto de vista privado, pero también desde lo estatal, ¿no? No han tenido reparo en utilizar los ministerios, las oficinas públicas para hacer campaña, para influir en el votante, y eso evidentemente significaba una desventaja, ¿no? Pero que ustedes han sabido sortearla muy bien. Entonces ahora, más allá, digamos, del llamado al diálogo, a la reflexión, al votante de Pachacutic, por ejemplo, y al resto de electores que están ahí flotando, ¿por dónde más tiene que pasar para dar la pelea contra un candidato tan fuerte, ¿no? Bueno, en primer lugar, Alexis, creo que está en juego la institucionalidad y el futuro del Ecuador. Como regla básica, lo único que se va a pedir es que se cumplan las leyes que no pasó en la primera vuelta, ¿no? Que se respete la Constitución, que se respeten las leyes, que haya reglas de juego claras y parejas para, para la etapa de la segunda vuelta, el balotaje. Como vos muy bien decías, fue una cancha inclinada, ¿no? Si lo hacemos una analogía con el fútbol, antes de empezar el partido te quisieron echar 5 jugadores, te lo sacaron, el árbitro lo pusieron ellos, la cancha la pusieron ellos, Ujú. jugaron de local, administraron y manipularon todo lo que son las reglas que hacen la transparencia de un proceso electoral, sobre todo en el contexto, ¿no? Todo lo que fue el proceso Ujú. hasta llegar a la elección y con cosas que han sorprendido a toda la comunidad internacional, a los observadores. Fue compartir con ellos durante estos días, fue tener información de primera mano que es sorpresa. Dice, no, eso no puede ser. Ujú. No, ¿cómo va a haber 3 vicepresidentas? No, eso no puede ser, etcétera, etcétera. Entonces fue muy impactante, ¿no? Jugar con cancha Ujú. inclinada y así todo el gran equipo que tiene la Revolución Ciudadana, Reto, encabezado por Luisa González, creo que ha logrado nivelar la cancha, hacer una propuesta seria, con capacidad de transformación, con propuestas, aunque eso no sea muchas veces Ujú. lo que termina dominando la escena electoral, pero sí en los atributos de la candidata, el equipo y lo que van a representar cuando el 13 de abril asuman, digamos, ganen la elección Ujú. para asumir la presidencia del Ecuador. Ujú. Daniel, lo vivido ayer, ¿no? Eh, ese resultado que nos habla de un empate técnico, de que Daniel Noboa y Luisa González van a disputar en una segunda vuelta la elección, pero con dos escenarios de recibimiento de resultados diferentes. La sede de la Revolución Ciudadana con Luisa González, con Paola Pavón, con Pavel Muñoz, con Virgilio, con Raúl Chávez, con Diego Borja, era un ambiente de fiesta, de alegría, ¿no? De recibir a la militancia además para darles un mensaje propositivo, positivo, para ser llamado también a la unidad. Y del otro lado una sede vacía. ¿Qué te dice eso? El silencio de Novoa, que además es muy característico de él. No habló cuando lo de los apagones, no ha hablado de la crisis con su vicepresidenta, no ha hablado de la crisis de los 4 niños de las Malvinas en diciembre, y ahora no le habla a sus militantes después de este resultado electoral. ¿Qué te dice eso? Bueno, en primer lugar que confirma lo que veníamos viendo en la campaña electoral, que no ha hablado, no ha dado entrevistas, no ha respondido preguntas de periodistas, con lo cual creo que eso, acá lo que queda claro es que hay una escena, como te decía, favorable y que está la posibilidad de llevar adelante este proceso electoral de manera transparente, de manera seria y pensando en los ecuatorianos y no en el odio, ni en la destrucción política, ni en la persecución. Lo que habla de eso es que vos mismo lo decías, Alexis, es la fotografía de que quedó. Luisa González esperó a tener los resultados finales, a que se destruyera esa mentira del exit poll y del triunfo de primera vuelta que instalaron durante el último mes de campaña y habló con más de 120 medios, respondió preguntas de los medios y recién después se dirigió a hablar con todo el equipo, la militancia que acompañó y que han sido el gran sostén de todo este proceso a lo largo y a lo ancho de todo el país, con lo cual creo que el contraste es brutal, que el contraste es brutal y ahí se empieza a jugar
que es en definitiva lo que quiere el Ecuador para los próximos 4 años. Daniel, Alexis le decía que se enfrentan a un candidato fuerte, un candidato que además es presidente y que es el heredero de una de las fortunas, si no la más grande que tiene el país. Y hemos visto durante esta campaña que lo único que ha faltado es la equidad, incluso denunciado y reconocido por los propios observadores internacionales. ¿Cómo entender que pase una segunda vuelta un candidato que además que está en el poder tenga un país entre los más peligrosos del mundo, el más peligroso de la región, con más pobreza, con más desempleo, con crisis económica, con crisis eléctrica, con violación de los derechos humanos, con un irrespeto absoluto de la ley, con un abuso absoluto de los recursos del Estado, sin salud, sin niños y adolescentes o con menos niños y adolescentes que están en el sistema educativo, por citarle algunas de las cosas que han pasado y que están allí, que hay evidencia, son hechos fácticos? ¿Cómo entender que ese candidato esté en una segunda vuelta, que tengamos un país dividido, y cuál va a ser en ese sentido, podría ser el escenario en el que, en este caso, la candidata Luisa González pueda revertir esa situación, esa forma de pensar y esa forma de concebir el país que tiene este porcentaje de la población que ha apoyado a este candidato pese a todos estos elementos? Bueno, creo que fuiste muy, muy clara con la descripción que hiciste de la realidad que vive el país y que eso solamente se va a cambiar cuando Luisa sea presidenta, pero no es una cuestión de un mensaje de campaña, es una cuestión de que hay un equipo, de que hay una pasión por lo público, de que hay experiencia, de que sabe cómo enfrentar estos problemas, que hacen presentado todos los planes en cada uno de los ejes que vos mencionaste recién, y creo que algo muy importante que veo en Luisa es que está empezando a llamar a algo que si esta va a ser la oportunidad de un quiebre en el rumbo del futuro del país, ¿no? Si vamos a seguir pensando en el odio y en la destrucción, o si el amor, las propuestas, las ideas, los proyectos son los que terminan venciendo. Y estoy convencido, porque además no hay que renegar de la decisión y lo que vota la ciudadanía, pero estoy convencido que el 13 de abril los ecuatorianos y ecuatorianas van a tener muy, muy claro el camino, porque además tal vez sea la última oportunidad para Así es. retomar ese camino. Y creo que Luis ha logrado representar ese cambio que requiere el país. Daniel, yo tengo dos preguntas, pero quiero obviamente atarlas la una a la otra, ¿no? Una basada en el argumento que están tratando de sostener periodistas y analistas que han sido actores permanentes también de la campaña de Novoa, y que buscan constantemente estigmatizar a la Revolución Ciudadana y al electorado y a la militancia de la Revolución Ciudadana. Pero ahora poniendo, digamos, más énfasis ya no solo en los asuntos regionales, que siempre hubo ese clivaje costa-sierra en Ecuador, sino a otros más delicados y más graves, y probablemente también más peligrosos, Daniel. El clivaje costa-sierra ahora pasa por el asunto de la inseguridad y el narcotráfico. Entonces tú tienes ahora a estos periodistas y analistas, entre comillas, diciendo, es que en las provincias donde hay más incidencia del narcotráfico es donde gana la Revolución Ciudadana, ¿no? Fíjate, yo me acordaba del resultado del plebiscito por la paz en Colombia, allá en octubre del 2016. Eran justamente las provincias, los departamentos periféricos donde más impactaba la violencia, la inseguridad, el narcotráfico, el abandono del Estado, que querían la paz. Y fue la centralidad, ¿no? Bogotá, Medellín, las capitales de los departamentos urbanos centrales, los que dijeron no queremos la paz, y donde ganó la tesis del Centro Democrático de Uribe, esa política más reaccionaria. Hoy está pasando exactamente lo mismo, donde hay pobreza, donde hay abandono, donde hay más inseguridad, por supuesto, donde hay falta de presencia del Estado, es donde la gente desesperadamente está diciéndote, ya no quiero más gobiernos como el de Novoa, ya no quiero más gobiernos como el de Lazo, por eso rechazan a sus dos candidatos, Cucalón y Tabaqui, que sacan votaciones paupérrimas de llorar, ¿no? por debajo del 0.5%, y le votan a la Revolución Ciudadana. ¿Qué está pasando ahí? ¿No? ¿Cómo entender o cómo ayudar a entender ese voto de estas zonas periféricas que han sido afectadas por la inseguridad y por el narcotráfico, Daniel? Alexis, yo creo que más allá de lo que traten de instalar, las narrativas, etcétera, es la realidad que en 8 años no pudieron solucionarlo. Y lo peor, yo he conocido casos donde
le han echado la culpa al que se iba y terminó hace 6 meses, hace 2 años. Pero cuando la sociedad vota y ha tenido distintos representantes, lo que quiere es la solución de problemas. Y en los últimos 8 años esos problemas no se han solucionado, sino que todos han empeorado, han crecido, lo marcan los índices, lo marca la realidad, lo marca el presente. Obviamente en una campaña electoral agarran la caja de herramientas donde hay un montón de distractores y uno de esos distractores es tratar de echarle la culpa a otro. Pero tengamos en cuenta que eso, ojo, la realidad es contundente, ¿no? Es contundente. Ujú, Después son excusas, pero cuando uno lo votan para gobernar y gana una elección, tiene que resolver los problemas. ujú. No es cuestión de andar echándole la culpa a los demás. Un presidente tiene que resolver los problemas que tiene un país y no tiene que echarle la culpa absolutamente a nadie. Daniel, la candidata Luisa González denuncia que habrían algunas actas, alrededor de 2.600 actas con inconsistencias, que han existido anomalías durante el proceso de escrutinio tras las elecciones generales y ha pedido a las autoridades que tomen cartas en el asunto. ¿En qué medida esto podría modificar el resultado tan apretado que tenemos ahora? Cuando se terminen de contar esas actas, Luisa González va a quedar unos cuantos votos arriba en la primera vuelta. De eso no hay ninguna duda, estamos esperando que se finalicen. Creo que ahora a 10 de la mañana se reiniciaban algunas actividades, pero sí, con todos los ojos puestos para que se respete la voluntad popular. El objetivo es que la gente que fue a votar se vea representado en el resultado y no justamente que se impugnen en los lugares o traten de no contarse actas en los lugares donde a la Revolución Ciudadana y a Luisa González le ha ido muy bien. Para la segunda vuelta, Daniel, digamos, yo identifico que hay un momento que será clave, ¿no? Y ahí ustedes como parte del equipo de estrategia de la candidata estarán ya pensando justamente y trabajando en cómo plantear aquello, y es el debate. Frente a un candidato que no dio la cara ayer a sus militantes, a los medios de comunicación, al país, que además es presidente, ¿no? Y no le dio la cara. Entonces, ¿cómo se va a plantar en el debate Daniel Noboa? ¿Cómo lo hará Luisa González? Ya lo sabremos en ese momento. Pero ¿cuánto consideras tú que pueda influir el debate de segunda vuelta? Mira, dice, lo primero es que hay que ir paso a paso. Yo entiendo a veces, muchas veces la ansiedad, lo que faltará, lo que más, pero la imagen es la de ayer a la noche y cómo Ujú, arrancó el día lunes. claro. Y la imagen de anoche fue nuevamente consolidando una candidata que habla, que tiene propuestas, que enfrenta a los periodistas, que responde preguntas, cosas básicas de la democracia, Ujú, que habla con su gente, que agradece al pueblo ecuatoriano, que llama al diálogo político y a la ampliación ciudadana. No solamente cuando hablamos de diálogo político es con partidos, sino es, como lo ha explicado la candidata Luisa González, es a los sectores productivos, es al comercio, es a la industria, es a los sectores sociales, es al medio ambiente. Y creo que ahí es esa imagen lo que reflejó la finalización de la campaña y el comienzo de la segunda vuelta, porque la segunda vuelta comenzó ayer a la noche con el discurso de Luisa González y con el silencio del otro lugar. Ujú. Y en ese sentido, Daniel, con un presidente y candidato, yo insisto en que tiene todos los recursos del Estado y que ha implementado durante toda esta campaña electoral una política clientelar con el regalo de cocinas de inducción, con el regalo de mercadería, de electrodomésticos, ofreciendo bonos a los jóvenes, a las mujeres. De aquí hasta la segunda vuelta electoral eso puede incrementarse y van a seguir estando en desventaja. La candidata Luisa González ha asegurado esta mañana, ha reiterado esta mañana que desconfía del Consejo Nacional Electoral, de las autoridades electorales en su conjunto, que en su debido momento no tomaron o no se pronunciaron frente a los incumplimientos de la ley por parte del presidente candidato. En ese mismo escenario se va a tener que correr la segunda vuelta. Con un árbitro que precisamente no está siendo realmente imparcial frente a las infracciones electorales. ¿Cómo miran ustedes? ¿No es cuesta arriba, no podría ser cuesta arriba este escenario? Porque va a ser el mismo. No sé si ustedes tienen esperanzas de que de aquí a la segunda vuelta el presidente o si alguien le puede obligar a que se acoja a la licencia, por ejemplo, a que respete el código de la democracia, por ejemplo, a que no utilice los fondos del Estado para hacer campaña, por ejemplo. La fuerza del cambio va a ganar. La fuerza de los ecuatorianos va a ganar el 13 de abril y van a ser los que nivelen la cancha y pongan las cosas en su lugar. De eso no hay ninguna. Igual tenemos la expectativa y seguramente políticamente se harán los mecanismos necesarios
para tratar de que haya reglas claras y que sea una competencia en estado de democracia, ¿no? Que es algo básico de un proceso electoral, en estado democrático. Pero no tengan ninguna duda que la fuerza del cambio va a vencer y que la señal y cómo terminó el día domingo marcan lo que va a pasar el 13 de abril. Ujú. ¿Cómo ves tú, que tienes además de experiencia, Daniel, en el manejo del Parlamento, del legislativo? ¿Sabes cómo es eso? Por primera vez, fíjate, en 45 años de vida democrática en el Ecuador, vamos a tener un Congreso o una Asamblea partida en dos, ¿no? De lo que se ve en las proyecciones, ADN alcanzaría 69 curules de 151 y la Revolución Ciudadana algo así como 65, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el futuro político, sea cual sea el gobierno, digamos, planteado de cara a la elección del 13 de abril, pero va a ser complicado o va a ser más fácil negociar con estas dos grandes bancadas? ¿Cómo ves tú? Más allá de los votos flotantes que hay, ¿no? 8 de Pachacuti, etcétera. Yo estoy totalmente confiado que el liderazgo de Luisa González, el llamado a la unidad del Ecuador, va a hacer que eso funcione a la perfección. De eso no tengo ninguna duda, eh, porque hay una voluntad de querer transformar al país. Falta un montón para eso, pero no tengan duda de que eso se va a consolidar y que Luisa va a tener y tiene la capacidad para poder ordenar y poner a toda la Asamblea detrás no de un proyecto político partidario, sino detrás de un proyecto político de país. Ese llamado a la unidad, usted decía, no es solo para los partidos políticos, es para la gente. Ayer la candidata González en su alocución, después de ya pronunciarse oficialmente sobre los resultados, decía que está dispuesta a conversar con el centro, con la centro derecha, con los empresarios, con los industriales, con los profesionales, con todos los sectores, porque el país necesita de esa unidad. En esta coyuntura que está viviendo el país, ¿usted ve posible que se dé esas conversaciones y que esas conversaciones lleguen a resultados tomando en cuenta el desenlace que tuvo este intento de unificar a las izquierdas, por ejemplo? No tengo ninguna duda y de hecho las conversaciones no van a empezar mañana, ya han empezado hace bastantes días. ¿Le ve usted a la candidata González conversando con el centro, con la centro derecha, con los empresarios y con todos esos sectores que no necesariamente están en la línea política de la Revolución Ciudadana? Como te vuelvo a confirmar, como te decía, no va a ser algo que empiece mañana, ya viene hace tiempo, ya están los canales de diálogo, ya se está conversando y creo que el mensaje fue muy fuerte. El mensaje fue muy fuerte y confirma lo que viene planteando a lo largo de toda la campaña electoral Luisa González, que tiene que ver con la ampliación, con un equipo, con experiencia y donde se necesita de todos los ecuatorianos que quieran transformar y cambiar el país, porque Luisa es la que ha logrado captar, liderar el cambio en el Ecuador. Así que no solamente que es una expectativa si puede pasar, sino que ya viene sucediendo y seguramente en los próximos días avance también con este tipo de conversaciones. Muy bien. Nuevamente felicitaciones, Daniel, y estamos en contacto para seguir conversando sobre lo que será el trayecto y el camino de aquí hasta el 13 de abril. Nada, muchas gracias a ustedes y las felicitaciones es para Luisa, para Diego, para Raúl, para todos los candidatos, para todo el equipo de Reto, de la Revolución Ciudadana, que hicieron una gran elección. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.